Hola, bienvenidos a Noticias y Más. Te invito a suscribirte y a que me regales una manita hacia arriba. Esta es una historia de la vida real que superó la ficción. El caso del monstruo de Australia recorrió y conmovió al mundo entero. Durante 24 años, Elizabeth Fritzl estuvo secuestrada en el sótano de su casa por su propio padre. El hombre la violó, la torturó y durante muchos años, como resultado de sus abusos, nacieron 7 niños. Sin embargo, en el 2008, Elizabeth logró escapar de ese infierno. Hasta el día de hoy, su padre se encuentra pagando su condena y aunque lo que hizo merece más años de prisión, podría quedar en libertad en el 2024. Joseph Fritzl, el padre de Elizabeth, lo tenía todo planeado antes de su secuestro. Construyó durante 6 años un sótano en su propia casa, en donde ni su esposa y sus 6 hijos tenían permiso de acercarse. Fritzl nunca fue un padre ejemplar. Lleno de secretos, el hombre en 1967 había sido denunciado por violar a una mujer que en un futuro se volvería su esposa. Por este delito pasó 1 año y medio en la cárcel. Cuando recuperó su libertad, Rosemary volvió a aceptarlo y decidió crear una vida con él, como si nada hubiese pasado. Esta unión dejó 6 hijos y Elizabeth fue la 4ª bebé en llegar al hogar. Desde el principio, el padre tenía comportamientos abusivos y violentos. Fritzl era experto en generar terror y concentró la mayoría de su maldad en su 4ª hija, quien desde muy pequeña controló y evitó que se acercara a las demás personas. Desde los 11 años de edad, Elizabeth fue violada por su padre. Cansada de esta situación, empezó a planear cómo podría escaparse de la casa. Empezó a trabajar como camarera en un restaurante para reunir dinero y después huyó a Viena con un amigo. Estar lejos de su casa no le duró mucho tiempo, ya que su padre la localizó y la trajo de vuelta a casa. Una tarde, cuando la casa estaba sola, Fritzl le pidió el favor a Elizabeth de ayudarlo con una tarea en el sótano. Ella, sin saber que sería la última vez que vería el exterior, aceptó. En ese entonces, la joven australiana tenía 18 años de edad y fue vista por última vez en 1984. Su padre ya lo tenía todo planeado y le dijo a su esposa e hijos que Elizabeth había decidido huir para unirse a una comunidad religiosa. Al principio su familia dudaba de esa historia, pero con el paso del tiempo se fueron convenciendo poco a poco. Encerrada en una habitación hermética de 18 metros cuadrados debajo de su casa se encontraba Elizabeth. Joseph Fritzl tenía conocimientos como ingeniero y promotor inmobiliario, los cuales fueron claves para construir este espacio, que tenía un cuarto, un pequeño baño y una cocina. Al estar debajo de la casa no entraba ni un solo rayo de luz y no se encontraban, ni siquiera se escuchaban ruidos del exterior. En ese lugar, ella sufrió de violencia y múltiples abusos sexuales que dieron como resultados 7 hijos. Su primera hija nació en 1988 y la llamó Kerstin. Después le siguieron Stefan, Lisa, Mónica, Alexander, Michelle, Félix y Michael, quien murió a los pocos días de haber nacido. Después se supo que fue Joseph quien incineró los restos del bebé. La habitación en el sótano era muy pequeña y con la llegada de los niños representó un problema para su padre, así que decidió idear un plan. Obligó a su hija a escribir una carta donde decía que era en la comunidad religiosa en la que ella estaba no aceptaban bebés, así que los dejaría a cargo de sus abuelos. Esa carta ayudó a reforzar la versión que Fritzl dio cuando desapareció Elizabeth. De esta manera, 3 de sus hijos vivieron en la parte de arriba de la casa. Un día, una de las niñas en el sótano se descompensó y Joseph aceptó que fuera trasladada a un hospital. Días después, Elizabeth pudo salir a verla y ese fue el día que su infierno terminó. En ese entonces era el 2008 y Elizabeth ya no era una adolescente, sino era una mujer de 42 años de edad.
Ella aprovechó la situación y le comentó lo que estaba viviendo a los médicos, quienes se encargaron de llamar a la policía y detuvieron a su padre. Después de un tiempo, se daría a conocer toda la verdad de lo que este hombre le había hecho a su hija. Cuando el caso se hizo famoso, la prensa bautizó a Joseph Fritzl como el monstruo de Australia. Cuando su padre fue detenido, tanto Elizabeth como sus hijos han tratado de rearmar sus vidas. Se mudaron a otra ciudad, a la cual no ha sido revelada por las autoridades, para evitar represalias contra la familia. Joseph Fritzl, quien actualmente tiene 86 años de edad, fue condenado a prisión perpetua el 19 de marzo del 2009, pero a comienzos de este año del 2022, el Tribunal Regional de Grimes aprobó el traslado del hombre a una unidad especial para criminales dementes en cárceles normal. Esto no significa que Fritzl podría solicitar la libertad anticipada al cumplir 15 años de condena, lo que sucederá en el 2024. Lo triste de esta historia es que el hombre pasará menos tiempo encerrado del que estuvo su hija, lo que ha causado indignación social. Y aquí finalizo con esta historia real que, como bien les dije al inicio, supera la ficción. Ese es el caso del monstruo de Australia. Si has llegado hasta acá, te invito a que me regales una manita hacia arriba y que me ayudes a compartir los videos. Y nos vemos primeramente Dios en un próximo video. Chao, chao.